En cuanto cruzó el umbral de la mansión Márquez, Elena sintió ese silencio denso que no anuncia respeto, sino juicio. Las miradas se deslizaron sobre su vestido sencillo, sobre sus manos sin joyas ostentosas, sobre su acento suave que no pertenecía a ese mundo de copas de cristal y risas falsas. Nadie imaginaba que, detrás de su calma, se escondía un poder capaz de hacer temblar imperios. Nadie, excepto un hombre de traje oscuro que permanecía inmóvil junto a la puerta, con postura militar y ojos atentos, el guardaespaldas real multimillonario que sabía exactamente quién era ella, y lo que estaba a punto de ocurrir. Elena había amado a Daniel desde la primera conversación torpe en una cafetería pequeña, cuando él no era el heredero Márquez, sino solo un hombre cansado que buscaba una vida normal. Se enamoraron sin contratos, sin apellidos pesados. Pero la familia de Daniel nunca la aceptó. Aquella noche, durante la celebración del aniversario del patriarca, decidieron humillarla públicamente. Comentarios disfrazados de bromas, comparaciones crueles, risas calculadas. Daniel apretaba los puños, dividido entre su lealtad familiar y el amor que sentía por ella. Algunas personas no nacen para sentarse en esta mesa, dijo la cuñada, alzando su copa. Hay que saber de dónde viene uno. Elena sonrió con elegancia, aunque por dentro algo se quebraba. No respondió. No lo necesitaba. Porque el silencio, esa noche, tenía más fuerza que cualquier palabra. Cuando el patriarca insinuó que Daniel merecía una esposa a la altura del apellido, el guardaespaldas dio un paso al frente. El sonido seco de sus zapatos sobre el mármol cortó la conversación como un cuchillo. Todos se giraron, molestos, indignados por la interrupción. Nadie interrumpe a los Márquez. Nadie, excepto alguien que responde a una autoridad mayor. Con el debido respeto, dijo con voz grave, creo que ha llegado el momento de aclarar ciertos malentendidos. Elena levantó la mirada, sorprendida. Él la miró solo un segundo, suficiente para transmitirle calma. Daniel frunció el ceño, confundido. El guardaespaldas sacó un sobresellado con un emblema dorado que nadie reconocía, pero que imponía respeto inmediato. La señora Elena no está aquí por conveniencia, continuó. Está aquí porque así lo decidió. Y porque su presencia honra esta casa más de lo que ustedes imaginan. Las risas se apagaron. El patriarca se levantó, furioso, exigiendo explicaciones. Fue entonces cuando el hombre reveló su identidad, su cargo, su lealtad. Habló de reinos, de contratos internacionales, de fortunas invisibles que no se exhiben en revistas. Habló del linaje de Elena, de su verdadero apellido, de la razón por la que había elegido vivir en la sombra. El aire se volvió pesado. Algunos palidecieron. Otros negaban con la cabeza, incapaces de aceptar que la mujer a la que habían despreciado era, en realidad, la heredera de una fortuna que superaba la suya, protegida por acuerdos reales y poder político. Daniel la miró como si la viera por primera vez. Elena sintió miedo de perderlo en ese instante, miedo de que él creyera que todo había sido una mentira. Pero cuando él se acercó, tomó su mano y la besó con ternura, supo que el amor seguía intacto. No necesitaba saber quién eras, susurró. Te amo por quien elegiste ser conmigo. Elena cerró los ojos un instante. Su corazón latía con fuerza. Aquella humillación se transformaba, lentamente, en revelación. La familia intentó disculparse, torpe, interesada. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Elena no buscaba venganza, sino verdad. Caminó hasta el centro del salón, con la cabeza en alto, y habló con una serenidad que imponía más que cualquier grito. Dijo que el poder no siempre se hereda, que a veces se elige callar para amar de verdad. Dijo que la dignidad no se compra. El guardaespaldas volvió a su posición, cumpliendo su deber. Daniel rodeó a Elena con el brazo, orgulloso. La noche, que había comenzado con desprecio, ahora estaba cargada de respeto y temor. Elena sintió los dedos de Daniel entrelazarse con los suyos mientras salían al jardín iluminado por luces cálidas. El murmullo de la fuente y el perfume de las flores contrastaban con el caos que dejaban atrás. Él la miró con una mezcla de admiración y vulnerabilidad, como si necesitara asegurarse de que seguía siendo real. Ella apoyó la frente en su pecho, escuchando su corazón, encontrando allí el refugio que siempre había buscado. Quería protegerte de todo esto, confesó ella en voz baja. De las miradas, del interés, del miedo.
Y yo quería protegerte a ti, respondió Daniel. Ahora sé que somos más fuertes juntos. Sus labios se encontraron con una suavidad que desarmaba cualquier duda. No fue un beso de triunfo, sino de promesa. Un beso que sellaba la decisión de caminar juntos, sin máscaras, sin cadenas. Dentro de la mansión, las alianzas invisibles se rompían y se reconstruían a toda prisa. Afuera, bajo el cielo nocturno, Elena comprendió que su verdadera fuerza no estaba en títulos ni fortunas, sino en la libertad de amar sin esconderse. Sin embargo, sabía que aquel era solo el comienzo. El mundo que había mantenido a raya ahora llamaba a su puerta, y las decisiones que vendrían pondrían a prueba todo lo que había defendido. El guardaespaldas observaba a lo lejos, atento, consciente de que la calma era frágil. Porque cuando una mujer decide reclamar su verdad, el equilibrio del poder cambia para siempre, y nada vuelve a ser como antes. El aire nocturno parecía más frío cuando Elena levantó la mirada hacia el cielo, consciente de que, aunque había hablado su verdad, aún no había mostrado toda su mano. Daniel notó ese cambio sutil en su expresión, esa mezcla de serenidad y cálculo que solo aparece en quienes han aprendido a sobrevivir entre lobos. Él no preguntó. Solo le acarició el dorso de la mano con el pulgar, un gesto íntimo que la ancló al presente. Desde el interior de la mansión llegaban voces apagadas, discusiones nerviosas, copas que tintineaban sin celebración. La familia Márquez estaba intentando reorganizarse, como un tablero de ajedrez al que de pronto le faltan piezas clave. Elena sabía que pronto intentarían acercarse, no por cariño, sino por interés. Siempre ocurre igual. El poder atrae disculpas tardías. No tenemos que quedarnos, murmuró Daniel. ¿Puedo pedir el coche? Ella negó despacio. No, respondió. Si me voy ahora, parecerá una huida. Y no he huido en años. Daniel la miró con orgullo. Aquella mujer que había conocido en una cafetería humilde era la misma que tenía delante, pero también otra, más grande, más consciente, más peligrosa para quienes la subestimaban. Y aún así, seguía siendo la mujer de la que se había enamorado. Regresaron al salón tomados de la mano. Las conversaciones se detuvieron de nuevo, pero esta vez no hubo risas. Hubo expectativa. El patriarca Márquez carraspeó, intentando recuperar una autoridad que se le escapaba entre los dedos. Elena, empezó, forzando una sonrisa. Tal vez hemos sido injustos contigo. No sabíamos. No, lo interrumpió ella con suavidad. No querían saber. El silencio volvió a imponerse. Daniel sintió como algunos familiares lo observaban ahora a él, evaluándolo, preguntándose si había sabido desde el principio, si había sido cómplice. Esa mirada le molestó, pero no retrocedió. La cuñada que antes había alzado la copa se acercó con pasos medidos. Si hubiéramos conocido tu posición, dijo, todo habría sido diferente. Elena la miró fijamente. Eso es precisamente lo que me entristece, respondió. Que el respeto dependa de cifras y no de valores. El guardaespaldas, siempre atento, detectó movimiento en uno de los pasillos laterales. Dos hombres trajeados hablaban en voz baja, claramente nerviosos. Elena también lo notó. Reconoció esa energía, decisiones precipitadas, intentos de control. La noche aún no había terminado. Daniel se inclinó hacia ella. Hay algo más, ¿verdad? Ella lo miró a los ojos, con una honestidad que dolía. Siempre hay algo más cuando se vive entre sombras, susurró. Pero te prometí verdad, y te la daré, paso a paso. Antes de que pudiera continuar, una mujer mayor, elegante, con joyas antiguas y mirada afilada, se adelantó desde el fondo del salón. Era la tía Beatriz, la verdadera estratega de la familia, la que rara vez hablaba sin un propósito claro. Elena, dijo. Si todo lo que se ha dicho es cierto, entonces también sabes que esta familia no tolera humillaciones públicas. Elena sonrió apenas. Ni la mía, respondió. Beatriz la observó unos segundos más, como midiendo fuerzas invisibles. Luego asintió lentamente. Entonces quizá debamos hablar en privado. Daniel tensó la mandíbula. Nada se hablará sin mí. Elena apretó su mano, agradecida. Está bien, aceptó. Pero no aquí. Minutos después,
se encontraban en una sala más pequeña, lejos de las miradas curiosas. El guardaespaldas permanecía cerca de la puerta, inmóvil como una estatua viva. Beatriz fue directa, habló de alianzas, de empresas compartidas, de oportunidades que podían surgir si ambas partes dejaban el orgullo a un lado. Elena escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, respiró hondo. He pasado la mitad de mi vida ocultando quién soy, dijo. No para manipular, sino para elegir con libertad. Mi matrimonio no es una negociación. Beatriz frunció los labios. Entonces, ¿qué quieres? Elena miró a Daniel antes de responder. Quiero respeto real. No miedo. No interés. Y si no pueden darlo, nos iremos, pero no solos. La amenaza no estaba en el tono, sino en la certeza con la que lo dijo. Beatriz lo entendió. Al salir de la sala, Daniel se detuvo junto a Elena, apoyando la frente en la suya por un instante, ajenos al mundo. Pase lo que pase, dijo él, estoy contigo. Elena cerró los ojos. En ese contacto había más verdad que en todos los contratos mencionados esa noche. El deseo, el amor, la complicidad, todo se mezclaba con la tensión del poder. Sabía que el camino que se abría ante ellos no sería sencillo, que habría enemigos silenciosos y pruebas aún más duras. Desde el otro lado del salón, varias miradas lo seguían. Algunas con admiración, otras con resentimiento. La historia ya había cambiado de rumbo, aunque nadie sabía aún hasta dónde llegaría. Y mientras la música volvía a sonar, forzada, artificial, Elena comprendió que aquella noche no marcaba un final, sino el inicio de un juego mucho más grande, uno en el que cada paso debía ser calculado, porque el amor, cuando camina de la mano del poder, despierta tanto devoción como peligro. Elena y Daniel caminaron lentamente por el pasillo principal, las luces doradas proyectando sombras largas que parecían seguir cada uno de sus pasos. Cada mirada de los Márquez era un desafío silencioso, cada suspiro calculado un recordatorio de que estaban en territorio hostil. Pero a diferencia de antes, Elena no sentía miedo. Su corazón latía con una mezcla de emoción y determinación, y Daniel, al notar esa seguridad, la miraba como si cada día descubriera nuevas capas de la mujer que amaba. Nunca imaginé que podrías, empezó él, sin poder completar la frase. Que podrías enfrentar a toda su familia con esa calma. Elena sonrió suavemente, rozando su mano contra la de él. No se trata solo de calma, respondió. Se trata de saber cuando el silencio vale más que cualquier palabra. El salón principal estaba lleno nuevamente de invitados, pero Elena ya no sentía la presión de las miradas. Al contrario, cada gesto que hacía imponía respeto, y algunos comenzaron a preguntarse en silencio quién era realmente esa mujer. Daniel la tomó de la cintura, y juntos se dirigieron hacia la terraza, donde la brisa nocturna traía consigo el aroma de los jardines y el murmullo lejano de una fuente. Nunca había visto la mansión de esta manera, dijo Daniel. Siempre sentí que estaba atrapado aquí, pero ahora parece que podemos existir fuera de todo eso. Elena apoyó la cabeza en su hombro, disfrutando de la intimidad de ese momento, donde no había juicios, ni riquezas exhibidas, ni agendas ocultas. Solo ellos y la noche. Podemos cambiar muchas cosas, susurró ella. Pero primero debemos decidir qué estamos dispuestos a tolerar y qué no. Sus labios se encontraron en un beso lento, cargado de promesa y de deseo contenido. Cada roce, cada suspiro, hablaba de la historia que habían compartido, de las pruebas que habían superado y de la pasión que todavía los unía. Daniel sintió como la fuerza de Elena lo envolvía, como su presencia no solo inspiraba amor, sino respeto y admiración. De regreso al interior, se encontraron con un pequeño grupo que los esperaba, la tía Beatriz y un par de primos que no habían mostrado sus cartas. Elena decidió enfrentarlos directamente. Si buscan humillarme, no lo lograrán, dijo. Pero si buscan construir algo juntos, entonces podemos hablar. La tensión era palpable. Algunos intentaron protestar, otros intercambiaron miradas cómplices con Beatriz. La mujer mayor sonrió apenas. Nunca imaginé que tendrías esta determinación, admitió. Tal vez hemos subestimado tu fuerza. Elena inclinó ligeramente la cabeza, aceptando la evaluación, mientras Daniel la rodeaba con un brazo protector. La atmósfera cambió, de desafío pasó a negociación silenciosa. Los Márquez sabían que había una fuerza oculta que no podían ignorar, y aunque todavía no comprendían del todo su magnitud,
empezaron a medir cada palabra, cada movimiento. Mientras conversaban, Elena recordó los momentos en que se había sentido vulnerable, las risas crueles, los comentarios despectivos, los días en que dudó de su propio valor. Pero la verdad era que nada de eso la había roto. Al contrario, cada humillación había sido un ladrillo en la fortaleza que ahora era. Y Daniel, al verla así, comprendió que su amor no era solo por la mujer que había conocido, sino por la reina silenciosa que se había convertido. Nunca había visto tanto poder en alguien tan humano, susurró él en su oído, mientras se inclinaba para besar su cuello. Y es esa humanidad la que me atrapa. Elena se estremeció ante la cercanía, entrelazando sus dedos con los de él. La química entre ambos no era solo romántica, era una danza de respeto y deseo, de confianza y protección mutua. Cada beso, cada roce, cada palabra compartida, los fortalecía y los preparaba para los desafíos que estaban por venir. Mientras tanto, desde un rincón del salón, los primos discutían en voz baja, temerosos de la reacción de Beatriz. La mujer los observaba con una mezcla de desdén y cautela, había aprendido a reconocer a quienes representan un riesgo y a quienes simplemente fingen poder. Elena, al percibir la tensión, sonrió sutilmente. La percepción y la paciencia eran armas poderosas, y ella las manejaba con maestría. De repente, el guardaespaldas se acercó a Elena y le susurró algo al oído. Era un aviso discreto, algunos invitados estaban intentando maniobras discretas para socavarla, probando su paciencia y su autoridad. Elena asintió apenas, agradecida por la vigilancia silenciosa. Con un gesto, le indicó a Daniel que la siguiera mientras caminaban hacia un balcón lateral, lejos de la multitud. Parece que no todos están listos para aceptar lo que somos, dijo, mirando la ciudad iluminada a lo lejos. Pero eso no nos detendrá. Daniel la abrazó, sintiendo la determinación que irradiaba de ella. Nada nos detendrá, repitió. Juntos, podemos enfrentarlo todo. Sus labios se encontraron una vez más, y esta vez el beso fue más urgente, más intenso. No era solo pasión, era un acuerdo silencioso de lealtad y amor inquebrantable. Elena sintió como cada fibra de su ser se alineaba con Daniel, como juntos podían desafiar cualquier límite impuesto por la familia o por el mundo. La noche continuó, y aunque la mansión aún estaba llena de susurros y miradas calculadas, Elena y Daniel se movían como si el resto del mundo no existiera. Cada paso que daban era una declaración de fuerza, de amor y de libertad. Mientras la luna brillaba sobre ellos, la mujer que una vez fue humillada ahora se alzaba como una figura imponente, magnética, imposible de ignorar. Elena comprendió que esta victoria no era solo para ella, sino para todos los que habían sido subestimados, para quienes habían sido juzgados por apariencias y no por esencia. Y mientras se aferraba a Daniel, sintió que el verdadero poder no estaba en la riqueza ni en los títulos, sino en la capacidad de permanecer fiel a uno mismo y al amor verdadero, incluso cuando todos a tu alrededor dudan de ti. El futuro prometía desafíos aún mayores, enemigos más astutos y pruebas más duras. Pero esa noche, bajo el cielo estrellado, Elena supo que cualquier obstáculo sería solo otra oportunidad para demostrar su fuerza, su inteligencia y su pasión. Y mientras se alejaban de la mansión para caminar por los jardines, envueltos en un silencio que no necesitaba palabras, ambos sabían que habían comenzado un nuevo capítulo, uno donde la humillación ya no tenía poder y donde el amor, la lealtad y el respeto dictarían todas las reglas. La noche avanzaba, y la mansión Márquez parecía contener el aliento, como si toda la riqueza acumulada durante generaciones hubiera quedado en suspenso, esperando la resolución de un juego que solo Elena podía ganar. Cada paso que daba por los jardines iluminados por la suave luz de faroles antiguos era un acto de autoridad silenciosa. Daniel la seguía, consciente de que su fuerza no provenía de títulos ni de dinero, sino de algo mucho más profundo, la certeza de quién era y de lo que estaba dispuesta a proteger. Elena se detuvo junto a una fuente central, donde el agua danzaba bajo la luz de la luna. Sus ojos reflejaban la determinación de alguien que ha sobrevivido a la humillación, que ha sentido el peso del desprecio y lo ha transformado en poder. Daniel colocó su mano sobre la suya, entrelazando los dedos, y ella sintió una oleada de calma mezclada con la emoción de la victoria que no se mide en riquezas, sino en respeto. Han subestimado mi fuerza, dijo Elena, su voz firme pero suave. Creyeron que su burla podía definirme, que sus palabras podían doblegarme. Pero aprendí a caminar con la cabeza en alto incluso cuando todo parece en contra. Daniel sonrió, orgulloso y cautivado. Sabía que el amor que compartían había superado pruebas que habrían destruido a cualquiera.
Lo que antes era miedo ahora se había convertido en respeto y admiración mutua. La intimidad que compartían no era solo romántica, era una alianza estratégica, una unión de almas que podía desafiar cualquier obstáculo que la vida les pusiera enfrente. Dentro de la mansión, los Márquez aún debatían en voz baja. Habían sentido el impacto de la revelación, el choque de fuerzas invisibles que Elena había traído consigo. Algunos intentaban recomponer su orgullo, otros, sin saber cómo reaccionar, solo observaban. Elena comprendió que el verdadero poder no residía en dominar con miedo, sino en imponer respeto a través de la dignidad y la inteligencia. Cada gesto, cada palabra, cada mirada que había dado esa noche era una lección silenciosa para todos los presentes. Nunca subestimen a quienes eligen callar hasta que es el momento de actuar. Elena se acercó a Daniel y apoyó su frente contra la suya. Sus respiraciones se mezclaban, sus corazones latían al mismo ritmo. Allí, bajo el cielo estrellado, se dieron cuenta de que la noche no era solo un testimonio de su fuerza, sino una promesa de lo que estaba por venir. No importa lo que intenten, susurró él, mientras estemos juntos, nada podrá derribarnos. Elena sonrió, y su sonrisa era un arma poderosa, capaz de desarmar cualquier ataque, cualquier duda. No necesitaba gritar, no necesitaba exigir, su presencia lo decía todo. El guardia, fiel y atento, permanecía a cierta distancia, recordando silenciosamente a todos que la protección no siempre es visible, pero siempre efectiva. De repente, los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse entre los árboles, bañando los jardines en una luz cálida. Elena cerró los ojos un momento, sintiendo como cada sombra de la noche se transformaba en claridad. La humillación que había sufrido se convertía ahora en un recuerdo distante, un impulso que la había llevado hasta este momento de reconocimiento y poder. Daniel la rodeó con los brazos, y juntos contemplaron el horizonte, sintiendo que el mundo entero estaba por delante, lleno de posibilidades. Cuando regresaron al interior, la familia Márquez se había reorganizado, aunque con una nueva conciencia del lugar que ocupaba Elena. La tensión se había transformado en cautela, el desdén, en respeto. Cada mirada dirigida hacia ella ahora llevaba consigo un reconocimiento silencioso. No se trata solo de quien posee riqueza, sino de quien posee la fuerza para caminar con dignidad frente al desprecio. Elena avanzó hacia el centro del salón, con la elegancia natural que la distinguía. Sus pasos resonaban como un recordatorio de que el control no siempre se ejerce con gritos, sino con la certeza de que nada puede quebrar a quien conoce su propio valor. Daniel la tomó de la mano y la miró, reconociendo que aquella mujer a la que había amado desde lo cotidiano ahora brillaba con la intensidad de alguien que había reclamado su lugar en el mundo. Esto es solo el comienzo, dijo Elena, con una mezcla de ternura y determinación. No hemos ganado todo, pero hemos ganado lo más importante, respeto y verdad. Daniel asintió. Su amor había sido probado, su lealtad confirmada, y su pasión fortalecida. Mientras los dos caminaban hacia la terraza nuevamente, la brisa nocturna acariciando sus rostros, la ciudad abajo parecía rendirse ante la presencia de una mujer que había aprendido a convertir cada golpe en impulso, cada humillación en lección. Elena comprendió que su historia no terminaba allí. La verdadera batalla no era contra la familia Márquez, sino contra todo aquello que intenta subestimar a quienes se atreven a amar y a mantener su dignidad intacta. Y mientras se abrazaban, compartiendo un beso que sellaba tanto su amor como su alianza estratégica, la noche pareció asentir, como si la misma oscuridad reconociera que el poder real no reside en el miedo, sino en la integridad y la valentía. El guardia permanecía en el fondo, testigo silencioso de aquella transformación. La seguridad no era solo física, era la certeza de que Elena estaba lista para cualquier desafío. Daniel, aún con el pulso acelerado, la abrazó con firmeza, reconociendo que juntos eran imparables. Cada caricia, cada roce, era una reafirmación de un vínculo que ninguna riqueza ni humillación podría quebrar. Cuando el sol comenzó a asomarse, bañando la mansión en luz dorada, Elena y Daniel permanecieron en la terraza, observando un mundo que parecía recién descubierto. La mujer que había sido humillada, ignorada y subestimada ahora caminaba entre ellos con la autoridad de quien sabe quién es y lo que merece. Cada mirada que se cruzaba con la suya llevaba un mensaje claro: nadie puede robarle su poder, su amor ni su dignidad. Mientras se tomaban de la mano y descendían por las escaleras de mármol hacia la salida, la familia Márquez comprendió, tarde pero inevitablemente, que la fuerza que Elena representaba era más valiosa que cualquier apellido o fortuna. Daniel se mantuvo a su lado, su amor convertido en escudo y alianza. Y Elena, por primera vez en su vida,
sintió que nada ni nadie podría detenerla, su verdad estaba revelada, su poder reconocido, y su historia apenas comenzaba. Bajo la luz del amanecer, Elena y Daniel salieron juntos de la mansión, un dúo invencible, donde la pasión, la inteligencia y la dignidad se entrelazaban en un equilibrio perfecto. La humillación quedaba atrás, y frente a ellos se extendía un futuro ilimitado, lleno de amor, respeto y aventuras que solo ellos podrían definir. Cada paso que daban era un recordatorio de que los verdaderos imperios no se construyen con oro ni títulos, sino con el coraje de ser uno mismo, con el poder de amar y con la firmeza de mantener la verdad intacta, sin importar cuán oscuro haya sido el camino para llegar allí. Elena levantó la vista al cielo, respirando profundamente, y comprendió que no existía fuerza más grande que la de una mujer que conoce su valor y que no teme reclamarlo, ni siquiera frente a los más poderosos. Daniel la abrazó una vez más, y juntos se perdieron en la luz del amanecer, dejando atrás las sombras de la noche, para caminar hacia un futuro que, finalmente, era completamente suyo. Su historia, su triunfo y su amor quedaban grabados no solo en ellos, sino en cada mirada que los observaba, un recordatorio de que el verdadero poder siempre pertenece a quienes lo llevan con dignidad y corazón.